eficaz. O sea, no puedes decir, uno, ya estoy predestinado para ser salvo y no condenarme. Eso obviamente es una enseñanza errónea. El asunto es que la gracia del Señor es firme. El que se condena y el que deja de buscar de Dios es uno, hermanos. Así de sencillo. Por lo tanto, es que voy a volver al mundo y todo esto. No es nacido entonces de nuevo. Tu llamado no fue verdadero. Y esta es una de las consistencias en las cuales Dios nos llama. Por eso dijo el Señor, a estos también llamó, y a los que llamó, primero dice, justificó. El llamado es claro. Nos está justificando. Nos está declarando inocentes por el pago de la gracia de Él. Eso debemos de entender. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Por lo tanto, no nos engañemos. No nos engañemos en doctrinas que dicen, es que ya soy salvo por siempre y estoy haciendo cosas malas. No hay nada que ver. ¿Por qué? Porque la salvación en Cristo está abierta. El que se quiere perder, se pierde por sí mismo. ¿Por qué? Porque es responsable de un privilegio más. Pero seguimos. El llamado de Dios nos lo empieza el Señor a marcar con el propósito de gracia salvadora. Pero también el Señor empieza a llamar desde la creación. Hay un llamado eficaz. Vamos a ver por qué. La Biblia nos dice en Génesis 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y Dios, el Todopoderoso, nos expresa en los versículos 3 y 4 de lo siguiente. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Un llamado creador. Y por lo tanto, fue la luz. Versículo 4, y vio que Dios, que era la luz, era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. El llamado de la creación es también manifestación poderosa de Dios. El llamado que Él hace es contundente y eficaz. También, ya el Señor en su ministerio, también dentro de la vida y de la muerte, llama a un hombre de la misma sepultura, porque solamente el que puede dar vida y muerte, en este caso, y levantar a los muertos, solamente es Dios. Y de tal forma también llama a este hombre con un propósito. Y le dice a Lázaro y lo llama por su nombre. En Juan, capítulo 11, versículo número 43. El llamado de Dios es perfecto. Nos dice así, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Aunque ya sabían que este hombre tenía 4 días de muerto, pero con la voz y la autoridad del Señor creadora, así el Señor expresó y clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Por eso también, hermanos, con toda seguridad, Dios nos llama ahorita, levántate, nos está llamando a todos directamente, y más es un privilegio en la vida de la iglesia para entender. Estamos siendo llamados por Dios y con eficacia, siempre con un propósito. Lázaro tuvo un propósito, el propósito de dar testimonio, y preparó de tal forma también la plataforma o el camino para glorificar al Señor y también encaminarse el Señor con tanta majestad a Jerusalén. Por eso decían, ¿y quién es Él? Y todos sabían que había levantado a Lázaro de los muertos por su llamado. Esta noche también el Señor nos puede llamar a nosotros, nos está llamando. Levántate, anímate, clama a mí, ven aquí, ven a las promesas que te doy,
Entonces Él nos está llamando a nosotros. Y esos son llamados que Dios nos da. Dios tiene un propósito claro en nosotros. El propósito está marcado. El propósito es efectivo. En hebreo, el propósito significa el llamado kur, así. Esta palabra, su significado teológico implica una invitación a servir a Dios con algún propósito específico. El llamado de Dios, la palabra de llamado, tiene un propósito específico. A nosotros Dios nos ha llamado y nos llama de manera especial. Llama a un joven, primer libro de Samuel, en su capítulo número 3. Llama a un adolescente, primer libro de Samuel, capítulo número 3. Nos expresa el versículo 4, primer libro de Samuel 3:4. Su llamado es claro, con un propósito específico. Nos dice así: Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Porque no sabía cómo responder. Fue necesario que le enseñaran: heme aquí. También nosotros estamos siendo llamados. En este momento se puede llamar a la hermana Tommy, a la hermana Mari, y de igual manera, ¿quién vamos a responder? Heme aquí, Señor. Háblame. Háblame a mí. No podemos más identificar que Dios nos llama eficazmente y directamente a través de su palabra, y hoy lo ha revelado. Pues hoy ya sabemos cómo el Señor nos ha estado llamando. Nos llama a través de la Biblia, nos llama a través del mensaje, nos llama a través del Espíritu Santo que hemos de estar viendo, pero también el llamado es eficaz. ¿Pero por qué no lo queremos recibir? Es asombroso. Sabiendo que en esta hora hay un culto y una reunión espiritual, ¿dónde están los demás? ¿O dónde están los que hemos hablado? No hay una importancia al llamado de Dios. Hay muchos compromisos y pretextos. Pero el llamado de Dios es eficaz para el que también quiere entender con eficacia la voz de Dios. Porque no es a fuerzas. El Señor hubiera querido a fuerzas, aquí nos tuviera todos apretados. ¿Por qué? Porque era fuerza. Pero el Señor siempre ejerce el libre albedrío, el mismo llamado. Pero no todos hacemos caso. Por eso el llamado es poderoso. Muchos decimos: si me habla ahorita Dios, pues yo me quedo aquí. ¿Cuántos de nosotros nos habíamos quedado más unas horas a trabajar en el trabajo? Vemos al jefe y se pone contento, que bueno, que estás unas horas más aquí trabajando. Nos sentimos contentos todos, que bueno, respondiste al llamado de seguir produciendo un poquito más. Y nosotros ahora aquí respondiste al llamado, a pesar de que hubo mucho calor, trabajaste bien duro en el día, estuviste también haciendo muchas cosas. Hoy quieres escuchar mi voz. El Señor nos dice: mi voz escucharás. Para edificar, para entender. Por eso, hagan de cuenta que el Señor es como si supiera la bocina: vengan, venid a mí. Y como dice: venid a mí los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Y cuántos vienen? ¿Cuántos vienen? Pues los que estamos aquí, con gozo, pero es para todos. Por lo tanto, su creación, su ministerio, la obra del Señor, nos hace entender que hay un propósito poderoso. También Isaías 49:1, donde también hay una enseñanza. 49:1 nos dice así: oídme, costas, y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. Poderosa la bendición del Señor. Desde ahí. Pero, ¿cuál es nuestro propósito en el llamado?
Dios siempre quiere fortalecernos, ayudarnos, estar también exhortándonos, y su palabra es bella. Por lo tanto, cuando Dios nos llama, siempre lo hace porque tiene un propósito en nuestras vidas. Su llamado jamás es en vano. Dios en su omnisciencia conoce quién va a responder a ese llamado y puede cumplir los propósitos específicos de Dios. No todos, porque muchos son los llamados, mas pocos son los escogidos. ¿Por qué? Porque es necesario entender qué es un llamado verdaderamente. Un llamado implica características muy especiales. El llamado no nada más es, hey, ven para acá. Tiene un propósito bien específico y para también ser cumplido en nosotros. Por eso, ¿quién va a responder? Nosotros hemos sido llamados y sabemos la importancia de escuchar y también obedecer la palabra del Señor, pero también en los propósitos de Dios. ¿Qué sería de nuestra vida si no hubiéramos hecho caso? Hubo un hombre que no hizo caso, se llamó Jonás. Hasta ahí el canto dice, no le hizo caso a la palabra de Dios. Y vino un pez grande, se lo tragó, porque no hizo caso a la palabra de Dios. De igual manera, hermanos, el propósito de Dios implica, ese llamado como expreso, implica asuntos muy importantes. El primero, el propósito mismo. ¿Para qué me llamas? También haber sido creado para llevar a cabo esa responsabilidad. Usted tiene un propósito, hermano. Ya tiene su familia, tiene los suyos. Usted encontró a Jesucristo, encontró la salvación, la asistencia del Espíritu Santo es con nosotros. ¿Pero con qué propósito? ¿Para que sigamos pasivos? ¿Para que sigamos tibios? ¿Para que sigamos así? No. Él claramente lo dice con un propósito de responsabilidad, porque Él quiere que nosotros nos esforcemos. Hay corazones que no descansan hasta ver a sus hijos, o a su esposo, o a su familiar, acercado a la palabra del Señor y entregado a ello. Es una elección de parte de Dios, porque Él nos permite estar cumpliendo ese llamado. Nos dice Ezequiel 3, 7 al 10. Perdón, Éxodo 3, 7 al 10. Es el llamado que tuvo Moisés. Sabemos la historia de Moisés, que fue rescatado de las aguas del Nilo y Dios tuvo un propósito de él. Él se educó como príncipe, pero también nos enseña en Hebreos una cosa más excelente. Y nos dice así, Éxodo 3, 7 al 10, expresa la siguiente enseñanza. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Dios da una claridad. Dios en su llamado nos dice y nos especifica qué es lo que Él realmente quiere de nosotros. Pero ¿dónde lo encuentro, hermano? En estas citas, porque hay una similitud en nuestro corazón y en nuestro pensamiento. Son muchos los llamados, más pocos los escogidos.
El llamado es claro, con un propósito específico. Hermanos, los llamados son perfectos, pero la enseñanza doctrinal es clara. Y en esto, hermanos, debemos de entender testimonio. Cuando ya nuestra vida está en el umbral de la muerte, también hay un llamado en el cual la iglesia debe de entender que hay un propósito, aún en la muerte, hermano, aún en la muerte. La enseñanza nos la enseña el Evangelio. Y muchas veces omitimos las responsabilidades que debemos de tener nosotros cuando alguno de los nuestros está para pasar precisamente a ese momento ya de su eternidad. Nos dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Lucas, capítulo número 16, acerca de un hombre que se llamó Lázaro y que murió. Y este hombre, nos dice la Biblia, Lucas 16, 22, aconteció que murió el mendigo, en este caso Lázaro, y dice la Biblia, y fue llevado, aquí usted lo ve, por los ángeles al seno de Abraham. El llamado de Dios, cuando nosotros ya no estemos y estemos pasando a nuestro tiempo de eternidad y separación, depende de usted y depende de mí que esto sea un cumplimiento. Escuchando la palabra, si no fuera realidad, no lo hubiéramos puesto aquí, no lo hubieran puesto aquí, pero dice, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El llamado está claro. Pero aún en ese mismo umbral, el maligno siempre va a estar teniendo el acecho para también perturbar y quitar la seguridad de nosotros. Por eso, cuando pasemos esos momentos, es bueno que la familia esté, en vez de estar diciendo, ay, mi abuelito ya se va a morir, ay, mi tío está, ay, en vez de estar simplemente estar clamando al Señor, orando, una alabanza bajo la sangre de Jesús. Y cada uno de estos elementos fortalecen estos momentos de paz. Porque también la ayuda de Dios es poderosa, pero hay un llamado. Y muchos de nosotros decimos, bueno, a ver, ahí donde Dios me recoge. Hay una enseñanza, hay un llamado eficaz. Cuando usted está en el hospital, una operación, cuando ahorita viene otra vez la sombra de la inseguridad por una enfermedad de brote que ya empezó en nuestro México y que también nosotros debemos de estar cuidando. Ya estamos, me va a tocar y me va a pasar a mí. Bueno, ya no nos preocupa, los de 60 años y más, como ya estamos 60 años y más, no nos va a pasar nada. No es cierto. ¿Por qué? Porque dijeron, pues ya les dio, por eso no los vamos a vacunar, porque ya vieron, y los que no, como dice muchas veces, hay que Dios los agarre en sus pecados y si los confiesan, amén. Pero hermanos, Dios nos enseña en un llamado para estar firmes. Pero cualquier cosa que perturba nuestra vida, lo decimos en vez de escuchar el llamado de Dios, nada más estamos escuchando la zozobra y los temores y las angustias. Y por eso, ¿dónde está nuestro llamado en Dios? Si el Señor claramente lo dijo, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová, ¿será qué? Salvo. ¿Está invocando el nombre del Señor? Claro. Y con toda seguridad podemos decir, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. ¿Por qué? Por cuanto Él me ha puesto su amor, el llamado eficaz de la salvación. A los que justificó, a estos también glorificó. Y usted también, hermano, por eso debemos de empezar pensando en la juventud de nuestra fe. No nada más en la tristeza y en la zozobra. Pues a ver qué Dios dice. Esto no es así. La palabra claramente el Señor dice, Jehová ha dicho. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. En nuestras angustias, ¿a quién invoca? Señor, en tus manos, Señor Jesús, en tus manos está mi vida.
¿O no lo ha dicho el Señor así? No nos enseñó en el Padre, en la cruz misma: Padre, en tus manos encomiendo, en el llamado. ¿Y por qué? ¿No también hubo un llamado para él? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. El llamado de Dios, ¿por qué no le ¿y por qué no le podemos decir a los nuestros? Es muy fácil que estén viendo otros juegos o estén viendo otras ideas. En vez de escucha el llamado de Dios. Escucha el llamado de Dios. Escucha lo que Dios quiere hablarte. Esto es lo que nosotros... ¿Y por qué no les interponemos? Y cuando ya estén sin Cristo, y cuando ya bien la muerte les está afectando, pueden decir: ay, mamacita, ya la mamacita no va a estar. Entonces, ¿qué vamos a decir? Por cuanto Él me ha puesto su amor, pues yo también le libraré. El llamado de Dios es eficaz para servirle, para dar testimonio, para también entender que hay que servirle. En el caso de Moisés, fue llamado con una razón y causa. ¿Qué propósito el Señor tiene con nosotros? Bien, el propósito en cada uno de nosotros es diferente y muy importante para cada uno de nosotros. Eso lo debemos entender, hermano. ¿Por qué estamos aquí? Porque Dios nos llamó. Porque Dios, a través de mensajes, de tristezas, de problemas, también ha tenido un propósito para nosotros. Un llamado especial. Entonces, ¿qué sería de mi hogar si yo no fuera de Cristo? ¿Se han puesto a pensar? ¿Qué sería de su hogar si no tuvieran a Cristo ustedes? ¿Cómo estaban antes? Pero gracias a Dios puso en nuestra vida una bendición. Y la verdad, yo no quiero regresar a la vida que antes yo tenía. Jamás. Porque con la sencillez, no importa que me digan aleluya, no importa que te digan hermano, no importa que te digan nada, no importa. ¿Por qué? Porque el que está con nosotros es un llamado. El que nos llamó es perfecto también para sostenernos. ¿Por qué le vamos a tener miedo? ¿Qué lees? Pues aquí un libro. ¿Qué libro? Pues un libro. En vez de decirle: estoy leyendo la Biblia, el mensaje de Dios. ¿A dónde vas? ¿Qué haces los domingos? Pues los domingos tengo un llamado de Dios. ¿Cómo? ¿Qué Dios te llama? Claro. ¿Y qué te llama? Por su palabra. Me está diciendo: ven. ¿Cómo la escuchas? Pues dice su palabra: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es un mensaje. Entonces las personas dicen: es un mensaje claro. No me lo está hablando a mí por medio del mensaje escrito y que tiene resonancia en la realidad de la expresión. Por tanto, ¿por qué nos avergonzamos? Por eso era necesario, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, al judío primeramente y también al griego. El llamado de Dios es a nosotros. En esta noche, Dios tiene un mensaje específico, claro, para cada uno de nosotros. ¿Por qué no le hacemos caso a este llamado eficaz? ¿Por qué no puede ser eficaz en mi vida? ¿Por qué sigo igual? Porque no he querido pasar en esa enseñanza y en esa transformación. Bendice mi corazón y permíteme seguir haciendo tu voluntad, Señor. Isaías 6:8. Para el profeta Isaías hay una majestuosidad de una enseñanza, de un llamado de Dios, y dice así, nos dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y esto se hace cuando ahorita la presencia de Dios nos llama y nos dice: heme aquí, Señor, envíame a mí. ¿A quién? Posiblemente a ver a mi familiar, a un primo, a un hermano, a mi vecino. Heme aquí, Señor. Porque estamos escuchando su llamado. ¿A quién enviaré? Con un propósito poderoso. Hechos también 13:2. Donde también el Espíritu de Dios habla
Y habla claro, porque es una persona. Nos dice así, Hechos 13:2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Observen ustedes, el llamado es de Dios. El llamado es de parte de Dios. Allí no puede haber un error, porque encontramos que la bendita enseñanza bíblica y la palabra de Dios, encontramos poderosamente que el Espíritu Santo no es una energía, no es una corriente eléctrica que lleva un impulso de electrones y protones. Claramente encontramos que no es una fuerza activa, es una persona. Apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he mandado. Entonces, de igual manera aquí, hermanos, ¿por qué nos ponemos nosotros tristes? ¿Por qué nos queremos sentir confundidos si el llamado de Dios es claro? A Jesucristo ven sin tardar. Que entre nosotros, Dios, hoy Él está con nosotros. Entonces tenemos que venir con esta alegría y bendición de Dios, con propósito claro. También, en el caso de mostrar la misericordia y el poder de Dios, también marcar el punto claro donde nos dice, hermanos, que es para la vida histórica actual y también nacional o mundial. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. El llamado sigue siendo el mismo. Hoy es tiempo de salvación y se escucha el mensaje: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, en el llamado del mismo Señor Jesucristo. Y nosotros nos sentimos felices y contentos, pero no nada más cada Semana Santa, sino hoy es Semana Santa, hoy es Navidad, hoy es día de resurrección. ¿Por qué? Porque toda la misericordia de Dios está en el llamado que Él nos está dando. Más que nosotros somos a veces muy temporales. Dios quiere hablar a nuestro corazón siempre. Ven a mí, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Este llamado, hermanos, es de tal manera firme, especial y maravilloso. El llamado básico, el propósito de todo esto, en nosotros también un propósito de paz, de bendición y de victoria. Pero sigue siendo el claro llamado de salvación. Este llamado, Isaías 45:22, para servirle, para posarnos en Él. Y hermanos, un llamado especial, que nos vean contentos, que nos vean con Cristo, que nos vean con su bendición. Isaías 45:22 nos expresa así: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Allí está el Señor. No hay más. Muchos dicen: qué hermoso es en buscar al Señor, qué bonito se escucha el mensaje. Sí, porque no hay. Es lo único que hay para salvación. Es lo único. Todo lo que Dios nos ha dado es para entender su voz, para entender su palabra. Pero también, hermanos, allí están las bendiciones del Señor. Este llamado, al igual que Noé. En Noé, Génesis 6:13, también hubo un llamado, mismo que en el libro de Génesis 6:13. El llamado fue claro. Por eso dijimos, para servir a Dios. Génesis 6:13 nos expresa así: dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Pero revela el plan, revela la justificación
¿Y qué se dio la tarea? ¿Qué se dio la tarea a Noé? ¿Por qué les dijo, sí, Señor, como decimos, pues que se condenen? No. ¿Qué pasó? Él empezó a ser obediente al llamado de Dios. Construir un arca, hermanos, con nada más sus 3 hijos. Construir un arca. Fue una labor imposible, pero obedeció. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer hoy? Lo mismo. Salva a los nuestros, Señor. Salva a mi comunidad. Que me vean contentos. ¿Qué pasó? ¿Cómo está usted? ¿Qué le pasa, don? Pues bien, estoy feliz. Cristo te ama. ¿Qué le cuesta a usted, hermano? ¿Por qué tú estás así? Y lo mismo. Sigue viendo leer la Biblia. Está leyendo la Biblia. Pues, también lee la Biblia. Y ya le dije a una joven que me vuelve a preguntar, ¿qué está haciendo? Leyendo la Biblia. La Biblia se lee para ser sabio, se cree para ser salvo y se practica para ser santo. Digo, al rato te voy a poner tu nichito ahí para estar. No es cierto. Simplemente la vida de Dios es una vida llamada para agradarle a Él. Su bendición, hermanos, es con nosotros. Pero ahora, este respaldo, ¿qué cree usted? El llamado de Dios no viene solito. Viene de tal forma con la ayuda del Espíritu Santo. Viene con la fortaleza que nos va a dar. Y por eso en San Juan, capítulo 16, versículos 13. San Juan 16, versículos 13 al 15, nos expresa así. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Allí estamos observando la perfecta unidad en la pluralidad poderosa de Dios. ¿Por qué? Porque no hablará por su propia cuenta, sino que confirma cada una de las palabras del Señor y recordará. San Juan 14, 26, ahí mismo nos dice, y nos recordará las cosas. San Juan 14, 26, y nos dice así: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho, para gloria de Dios. Entonces, esta es la bendición que el Señor fortalece nuestra vida. A Jesucristo ven sin tardar. Antes de recibir esta llamada eficaz de Dios, ninguna persona está inclinada a venir a Él. Así de fácil. Es por eso expresábamos, ¿dónde están? ¿Dónde están los demás? No, pues sí, sabemos que hay culto y todo eso. Pues cada mensaje, ya sea en un canto, o sea un predicador, el más sencillo, o también tartamudo, Dios lo usa. ¿Por qué? Porque es palabra de Él. No importa quién lo diga. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es santa y es efectiva, es viva y eficaz. Por eso su palabra es poderosa. Y ninguna persona, pues, nunca va a venir al Señor, hermanos, así. Aunque le esté diciendo, aunque le bajen las estrellas. Ahí estamos viendo problemas, accidentes, necesidades. Dicen, ay, creo que estoy bien con Dios, no me pasó nada. Es lo que dicen ellos. Pero es la misericordia de Dios, y ni aún así la palabra de Dios está en el corazón. San Juan 3, 19. Solitos no van a venir. Es difícil. Dice así. Y esa es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La bendición de Dios en esta hora es que también debemos estar entendiendo que hay un llamado de paz. Y el llamado, hermanos, es de parte de Dios. Para usted, para mí, en esta noche. Un llamado tan claro
que tiene un propósito. El propósito que escuchemos su voz. Nehemías 9, versículo 28. Expresa así: pero una vez que tenían paz, volvieron a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en manos de sus enemigos que los dominaron. Pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos les oías, y según tus misericordias muchas veces los libraste. Porque así ha sido la misericordia de Dios. Volvían a hacer una cosa mala, volvían a hacer otra cosa. Y sucede algo en nuestro corazón. En nuestro corazón sucede en muchas ocasiones esta situación. Cargamos más las condiciones del mundo, cargamos más las condiciones y enfocándonos en la pequeña astilla de un hermano o una hermana o alguna persona que no quiere transformarse, que nosotros. Y el Señor claramente nos está diciendo que el llamado, hermanos, no es para que estemos en estas condiciones así, sino que tengamos la importancia, como nos dice Efesios 2, 1 al 5. Y nos dice así, porque ese es al fin y al cabo el llamado eficaz. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pero hermanos, esto también se opera en nosotros. Muchas veces hay hijos de desobediencia dentro de las filas de la fe, por cuanto no hay corazón que escuche bien el llamado de Dios. Y precisamente la vida es estancada, o la vida precisamente está en una pasividad. Pero el Señor nos dice: yo os di vida a vosotros, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La gracia de Dios es con nosotros, el llamado es para eso, para una salvación tan grande, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. El llamado de Dios, hermanos, está con nosotros. Y por lo tanto, hay corazones que lo rechazan. Pero este llamado, el interno del Espíritu Santo, es porque Él nos ha dado vida y vida en abundancia. Este llamado es para usted. El llamado de Dios está en este momento. Y entre ellos nos dice nuevamente, que es el texto que tomamos como base bíblica: y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como lo ha dicho Jehová, y entre el remanente, el cual Él habrá llamado. Esta noche hemos hablado de un llamado especial. ¿No quiere escuchar el llamado de Dios? ¿No quiere escuchar esa palabra? Pero también de usted. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. La invitación es venir, hermanos. Gracias a Dios, porque el Señor nos exhorta para caminar con Él. Venid, dice el Señor. Venid a mí. Escucha el llamamiento. Un llamado de Dios. Señor, tú sabes que te necesito. Hermanos, usted tiene un propósito en Dios. Hermano, usted joven, tú tienes un propósito en Cristo. Hermano, ha sido fuerte tal vez la lucha, hermana. Pero Dios, que es grande en misericordia, Señor, permítenos escuchar tu voz. Aquí está nuestra vida, Señor. Aquí está, Señor, tu palabra, en un llamado perfecto que tu Espíritu Santo confirma,
porque también es para confirmar nuestro corazón y nuestra fe. Señor, te rogamos que nos concedas tener firmeza. El llamado de Dios está la bendición clara, porque tú eres el que nos dio vida, estando, Señor, muertos en nuestros delitos y pecados. Pero gracias por tu perdón. Señor, tú sabes que nos hemos acercado a ti. En esta hora, Señor, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, te pedimos. Oh, Señor, muchos que viven a nuestro alrededor, también tristes y hambrientos están de tu gracia. El llamado es claro, Señor, y todo aquel que invoque el nombre de Jehová será salvo. Esa es la bendición que tú nos das, Señor. También en estos momentos te rogamos por esta familia, Señor, y por estos hogares que están aquí presentes, que nos hace falta, Señor. Escuchamos tu voz y no la queremos hacer caso. No nos sentimos gozosos, no nos sentimos en paz. ¿Qué nos sucede entonces, Señor? Y es algo, Señor, que es claro para nuestra vida. El llamado tuyo nos quiere, Señor, dar a entender que tú limpias nuestro corazón con propósito claro. Tú creaste los cielos y la tierra, y la misma naturaleza respondió al llamado tuyo, Señor. El mismo Lázaro, después de haber estado más de 4 días muertos, se levantó a la voz tuya: Lázaro, ven fuera. Y en esta hora tú nos estás diciendo de igual manera, que cada uno venga el llamado tuyo. Permítenos escuchar tu llamado. Ven, Señor. Nos estás diciendo: venid a mí. Y este es el llamado tuyo que tienes propósito. Corrige tu corazón, corrige tu mente en la sangre de Jesucristo. Oh, Señor, permítanos renovar nuestra fe y la gratitud delante de ti, porque este es el anhelo de nuestro corazón, Señor. Tú sabes, Señor, que tu iglesia necesita de tu gracia. Tú sabes que tu pueblo necesita tu voz, Señor. Tú sabes que necesitamos tu gracia y tu perdón. Permítanos escuchar tu voz, Señor. Y lo dijo el profeta: en el estruendo y en el fuego no estaba ahí Jehová, pero estaba en el viento apacible. Allí estaba Jehová de los ejércitos, el Dios todopoderoso, el Shaddai, el Dios, Señor, omnipotente. Por eso a ti, Señor, nuestro corazón glorificamos. Escucha la oración de cada uno de mis hermanos. Tú les estás llamando: quita sus cargas, quita tu preocupación. Tú les estás diciendo: deja tu carga conmigo en esta hora. Clama a mí y yo te responderé. Tú les estás diciendo: gracias, porque hemos clamado a ti y nos responderás. Te ruego, Señor, por nuestros jóvenes. Te ruego que les cubras con la sangre de Jesucristo. Te ruego, Señor, por esta joven Catarina. Hemos estado orando por ella en el nombre de Jesús. Libértale, Señor, y dale el retorno a su hogar, porque este es el llamado tuyo, Señor. Salva a su familia en el nombre de Cristo. No la conoceremos, no le conocemos, pero cuántas Catarines y cuántas personas están viviendo por la maldad de los malos. Pero tu palabra dice: el que invocar el nombre de Jehová será salvo. Nuestros hijos conocen a Dios, mas no lo quieren invocar. Señor, es cosa grave. Y cuando ya no estemos nosotros, estará tu gracia. Pero ¿por qué? ¿Por qué tardarnos, Señor? Es necesario nacer de nuevo. No jugar, Señor, con la enseñanza bíblica. El llamado de la predestinación está llamado claro para vivir una nueva vida en Cristo Jesús. La justificación por la fe, no una idea vaga ni una mentira, sino la justificación clara por la fe. Te ruego por la vida de mis hermanos, Señor. Si alguno está cansado y triste, que venga a ti, invoque tu nombre, porque habrá salvación para ellos. En Jesucristo te lo pedimos, Señor. Muchas gracias. Gloria a ti, Señor, por tu bendición. En
el nombre de Jesús.